protestas de mujeres en exigencia de respeto a sus derechos y a sus garantías. Tlaquepaque, la Policía Metropolitana, ¿cómo quedó esta nueva corporación? ¿Nueva? Morena y la mesa directiva en el Senado, es de lo que hoy platicamos. Iniciamos en Controversia. El 12 de agosto pasado, unas 300 mujeres marcharon por el caso de una jovencita atacada sexualmente por policías en un caso manipulado, con filtraciones mediáticas, tratando de proteger a los uniformados. Llegaron hasta el edificio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde nadie las recibió, y al encontrarse al jefe de la policía, Jesús Horta, le lanzaron diamantina rosa mientras daba una entrevista. 4 días después, el movimiento creció, representado ahora por cientos de mujeres que salieron de la glorieta de insurgentes con un evidente coraje hacia años de abusos, impunidad y sobre todo una autoridad que les ha fallado. Hubo de todo, desde agresiones a periodistas que fueron captadas por las cámaras, infiltrados y dispuestos a reventar la marcha, además de daños a edificios y monumentos públicos. Hay opiniones divididas sobre la exacerbada violencia y la reacción de quienes por años han tenido que soportar a una sociedad machista. ¿Qué opina sobre las voces que pretenden confrontar la violencia a la mujer en México, que originó esta marcha, y el vandalismo que se reflejó en las mismas? Y lamentablemente estos casos de violencia se siguen registrando a diario, nada menos en Jalisco, en Guadalajara en lo particular. Hemos estado comentando acerca de un hecho reciente de una joven estudiante, pues que intentaron violarla, la agredieron, logró escapar y ahora también todo esto motivará movilizaciones por parte del estudiantado de la Universidad de Guadalajara. Pero insistimos, se hace notar el problema, pero poco o nada se hace para hacer frente a esta terrible problemática. Entramos en materia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. Agustín del Castillo. ¿Cómo estás, José Ángel? Bienvenidos. Saludos a todos. Julio. Bueno, pues para empezar, a mí me encantó esto de las manifestaciones de mujeres y también me encantó la manera en que lo hicieron, ¿eh? Seguramente aquí en esta mesa habrá quienes se rasguen las vestiduras porque vandalizaron y porque supuestamente violaron la ley. Yo creo, aquí habemos 4 hombres que no tenemos cara, no tenemos cara. Dice habemos, hay 4 hombres. Aquí hay 4 Buen hombres. español, por favor. Aquí hay 4 hombres que tanta corrección lingüística y tanta corrección política para el tema creo que es lo de menos, ¿eh? No. No, ese es un pretexto para justificar tu error. Lo importante aquí es que ninguno de nosotros tenemos cara para decirle a las mujeres cómo deben manifestarse o cómo no. Creo que el sistema necesita una sacudida y así debe de ser de la manera en que lo hicieron, porque no estoy justificando, estoy tratando de entender el por qué este tipo de reacciones así, porque han sido décadas y décadas de omisiones. Y insisto, se requería una cachetada de este tipo para ver si así reaccionan, a ver si así comienza a haber acciones. Y reitero también, quien tiene la culpa es el Estado de que esto haya ocurrido. Porque fueron, no lo habías dicho. Sí, dije desde el inicio. Porque el Estado tuvo décadas y décadas de omisiones, lo estoy volviendo a decir. Okay. Y llegamos a estas alturas por eso. Ellos tienen la culpa de lo que ocurrió, así de sencillo. Bueno, a ver, yo creo que ya seguir hablando de que si hubo excesos o no en esta manifestación, más bien lo que sí tenemos que destacar es que hubo infiltrados y que también provocaron desmanes, llegaron al extremo hasta de agredir a representantes de los medios de comunicación. Que eso se cuece aparte. Que también se cuece aparte por eso, pero de esto otro... periodista se cuece aparte. Fue una persona que para empezar no es mujer, fue hombre. Sí. Segundo, ahí se ve que le dan la orden claro. Y que iba a tronar. Eso es otra cosa, ese es otro tema. Pero los derechos de las mujeres, que es lo que se está peleando con estos movimientos, por supuesto que en lo personal estoy de acuerdo en que debe de abanderarse esa lucha.
por alusión personal, casi me parece que se refería a ti, Julio. Yo Agustín. creo que es la intervención más extraña que yo he visto en la historia de este programa. Nadie ha dicho nada y este señor ya toma anticipadamente, fíjate, los prejuicios. Cita a tu gobernador, es histórica. Es verdaderamente un programa histórico porque él se adelanta a las críticas. Vas que vuelas para político y demagogo, por cierto. Bueno, a ver, mira, el tema de fondo ya lo hemos dicho, estoy yo, aguántese. Y por cierto, solamente si me equivoco gramaticalmente me corriges, por favor. Me disculpo por mis tropezones verbales. Porque estoy hablando con una ebullición. Y sobre todo porque levantas el pecho así como si tú fueras un gran tribuno. De la pasión que levanta este tipo de temas. Un muy buen pretexto para la equivocación. Adelante, Agustín, por favor. A ver, volvemos al mismo tema. Esta escalada de violencia, este país trae en este primer semestre 17,000 muertes. O sea, estamos en un nivel, yo estaba revisando las estadísticas mundiales, si bien México por tasa no está entre los primeros, porque eso sigue siendo liderado por Centroamérica, Venezuela, Brasil, si te pones a revisar la cifra de asesinatos, ahora sí que absoluta por país, México está entre los primeros 5. Es Brasil, es India, es México, porque incluso en número absoluto Venezuela está abajo, porque Venezuela es un país mucho menos poblado. Lo estremecedor también es que América Latina es la región más violenta del mundo. Y tú te preguntas, ¿América Latina no tiene estas guerras intestinas brutales que han afectado a África, por ejemplo? No tiene estas contradicciones tan grandes y sin embargo es una región tremendamente violenta. Me parece que estamos enfrentando la degradación de las capacidades del Estado en México y en América Latina para poder controlar la violencia. O sea, a fin de cuentas, tendríamos que aceptar, tendríamos que romper con algunos mitos. El hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este es un mito que mucha gente piensa que deriva de que puedes educar a una persona y va a ser menos violenta sencillamente porque reciba una oportunidad educativa. La principal prueba es que en el siglo XX el pueblo más educado del mundo hizo 2 guerras espantosas. No es necesario irse más lejos de ahí, pero el que hace posible que la violencia se contenga y que esos prejuicios, que ese machismo no aflore, que se vea limitado, es precisamente el Estado. Y el Estado, estamos viviendo una situación de 10, 15 años en que ha sido totalmente incapaz por contener todo lo que es antisocial, todo lo que es la brutalidad, que yo diría es inherente a la naturaleza humana. Eso podríamos discutirlo a lo largo de muchos programas, pero me parece que si el Estado no recupera esa capacidad de monopolizar la violencia y de sancionar a los responsables, yo veo un atrevimiento impresionante en muchos provocadores. La violencia legítima. Sí, no, la del Estado, por supuesto. Claro. Y esa violencia legítima existe para que las otras violencias no afloren, a eso me refiero. Yo veo un atrevimiento increíble en redes sociales, por ejemplo, de tipos que le dicen a mujeres, te voy a matar, te voy a hacer pedazos, te voy a violar. Ese tipo de cosas, esos excesos, me llaman mucho la atención porque eso revela una descomposición institucional terrible. Y me parece que el reclamo de las mujeres es fundamentalmente hacia un Estado que no tiene esa capacidad, o sea, hacia las instituciones que no están haciendo su papel. Podríamos discutir muchas horas de dónde deriva la violencia, si los hombres son machos, si el machismo es brutal, es asesino. Podríamos hacerlo, pero si tuviéramos un Estado eficiente, esto no estaría pasando. Claro. Sonia. Yo creo que además del tema de la impunidad, hay otro punto que es muy importante, que es la gran simulación que ha habido desde todas las instituciones para abordar el tema de la violencia contra las mujeres. En esta parte que señala Agustín del Castillo sobre la violencia que está viviendo el país, creo que de manera como consecuencia se acentúa la violencia contra las mujeres porque el hombre que es violento en la calle con este tema de la forma en que ha crecido en nuestro país el tema de los delitos, por supuesto que no va a regresar a casa siendo un buen hombre, ¿no? Seguramente el poder que puede ejercer que le garantiza la impunidad en la calle, lo puede ejercer también en casa. Y la otra parte es justamente todas las políticas que se han diseñado para atender el tema de la violencia, que se han convertido en una verdadera simulación. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las órdenes de protección, que ya lo hemos abordado en otros programas, acerca de que se convierten en un papelito, que no tiene ningún efecto, que no le garantiza a ninguna mujer
la seguridad, y lo seguimos viendo con la forma en que las autoridades atienden las denuncias que hay por violencia previa. En el caso que detona estas manifestaciones, lo que quizá causó más enojo, quiero entenderlo así, social, es la prisa que tenía la autoridad por desacreditar la versión de la víctima, más allá de investigar y de apoyarla para que los responsables fueran sancionados. La filtración, quienes estamos en estos chats de reporteros, vimos cómo muchos de los compañeros estuvieron transcribiendo el mismo mensaje que había en varios chats, con el argumento de la autoridad acerca de la violación a esta chica en Ciudad de México. Y creo que esto es lo que ha tratado de encontrar el Estado para tratar de bajar, creo, el tono que hay en torno al tema de la violencia. Sí, tenemos las alertas, tenemos los protocolos, tenemos todas estas instituciones que se han ido creando a raíz de cómo han levantado la voz las mujeres, pero seguimos viendo la misma ineficiencia. Se ha gastado muchísimo dinero en capacitación, asegurando que en las fiscalías hay personal ya capacitado, y seguimos viendo que la mayor parte de los casos se siguen abordando de la misma manera, sin creer a las mujeres, sin abrir investigaciones, sin tomarlas en cuenta. Veíamos ayer un caso que sale también en medios nacionales de una chica que tomó un Uber en Ciudad de México y la sacan hacia el Estado de México y se tuvo que arrojar del auto, y cuando presenta la denuncia la traen de Ciudad de México a Estado de México porque ninguno de los dos quiere hacerse responsable de recibir la denuncia cuando es una plataforma en donde puedes ubicar a esta persona. O sea, esto nos habla de que es mentira que están atendiendo el tema. Y está el caso de esta jovencita de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria de Jalisco, a la que también en el momento en que acude a presentar la denuncia, bueno, parecía que sí estaban tratando también de que se desistiera, ¿no? Exactamente. Desde las 5 de la tarde, perdón, nada más para agregar, 5:30 que estuvo ella, hasta las 2 de la mañana la entretuvieron a la chica. Horas en las que aparte pues ya el agresor se fue, sí, por supuesto, y fue revictimizada porque no supieron tratarla, con malos modos, aventando las carpetas de acuerdo con el relato que los asesores legales compartieron. Fue claro, lamentable. que había un tuit ahí que decía, bueno, justo en este día en que se firmaron estos acuerdos entre municipios y Estado, entre el protocolo y la reactivación de la Comisión de Atención a Víctimas, nomás les faltó llevarle una copia de estos documentos para que se tranquilizara y no presentara la denuncia. Así es la simulación que hay. David. A mí la parte que me preocupa es la pérdida de confianza de la sociedad en general y de las mujeres en particular hacia las instituciones, precisamente derivado de lo que ya se está discutiendo, porque eso es muy, muy grave, porque el lema de la marcha, que era "no me cuidan, me violan", precisamente resume la falta de autoridad y la irresponsabilidad del Estado y la consecuencia de ello, que es violaciones, agresiones, violencia en general. Y esa es la parte más delicada, porque basta con un caso que puede ser anecdótico o generalizado o promedio para que se desacredite todo un trabajo de una institución que en efecto es ineficiente y demás, pero que creo que en algunos casos se hace el esfuerzo por lograrlo, pero basta con un caso mal llevado para que prácticamente se pierda toda la confianza, ¿no? Todos los casos son mal llevados, David. La mayor, yo creo que más bien sería la excepción que algún. Bueno, habrá alguno que no, habrá alguno que no, pero la mayoría sí. Sencillamente, ¿cuántos casos resueltos hay? Exactamente. El porcentaje hay datos, de impunidad es muy altísimo. Alto, es como el 10% o menos. Pero yo lo que creo es que el Estado está siendo incapaz de entender el tema de género de las mujeres de una manera transversal. Se ha dicho mucho en la discusión de política pública que el género, la perspectiva de género es de las pocas cosas que realmente son transversales, y se ve pues prácticamente en la cotidianidad del Estado, de la forma en que procede el Estado mexicano a través de sus distintos órdenes de gobierno, a través de sus distintas corporaciones y demás. Porque al final del día lo que queda o lo que tenemos son, en efecto, protocolos y agencias, pocas, que están pensadas para mujeres. Pero el grueso de la administración pública no tiene la sensibilidad para hacer las diferencias ni entre género, ni en minorías, ni en estratos. Básicamente el Estado mexicano, trata de manera
digamos, generalizada, homogénea al ciudadano, cuando en realidad lo que tenemos es una sociedad muy diversa, muy compleja, muy plural, y esa diversificación es la que el Estado no está entendiendo. Entonces, yo lo que creo es que en el caso de la Ciudad de México, porque le pudo haber tronado prácticamente a cualquier autoridad de este país, es en efecto una... No, de hecho ya le pasó aquí al gobernador con el tema de los feminicidios. Exactamente. Y justamente la reacción de los gobiernos es tratar primero de cerrar filas, de minimizar el caso, de tratar de exculpar a los agentes, a los funcionarios y de no atender la demanda. Entonces, cuando en efecto casos como este se demuestran y se investigan como una falta del Estado, pues el tema se desborda y se dispara de una manera dramática, cuando en realidad hay gente que salió a decir de las protestas y de las mujeres y de la fiscalía, es que hay algunos casos en que se les echa ganas, los hacen bien y demás, pero están tan rebasadas las autoridades y hay casos tan mal llevados ¿Le echan que se ganas como desacreditan. los futbolistas o qué? Pues hacen su trabajo, hay gente comprometida. Lo dicen algunas feministas de la Ciudad de México históricas que son muy respetadas, como Marta Lamas, que dio a conocer algunos casos, que sí están muy comprometidas con su trabajo. Y sin embargo, la generalización del Estado no hace su chamba es brutal. Y esa es la parte que yo creo que se pierde. Pero es que, de confianza, David, ¿no? yo creo que tampoco hace su chamba en eso. O sea, resolver 2 o 3 asuntos bien, cuando hay un mar de denuncias, pues significa que no le estás dando los recursos a esa instancia para que lo haga. No le estás dando la gravedad que tiene, no se está reflejando en presupuestos, en personas contratadas, en protocolos efectivamente ejercidos, en formas de control. Me parece que si hay algo transversal, volviendo a mi intervención primera, es la violencia. A fin de cuentas, la descomposición total del Estado tenía que recaer sobre lo que es más frágil, que es precisamente estos grupos vulnerables. Estamos hablando de los menores, estamos hablando de los ancianos, estamos hablando de las mujeres. Son vulnerables porque, hay que decirlo también y sin ninguna traba, 90-95% de la violencia es cuestión de hombres. Esto no es una cuestión que hayamos inventado tampoco. Me parece que mientras no controles ese gran crimen que descompuso todas las estructuras, no vas a poder atender todo lo demás. O sea, en ese sentido tendría que ser integral y transversal toda la temática de la violencia. Sí. Pero además hay un compromiso que no está cumpliendo el Estado. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Jalisco, cuando había el compromiso de comenzar todos los homicidios de mujeres con el protocolo de feminicidio. Tenemos que, creo que 17 son de más de 100 homicidios. ¿Por qué? Porque les preocupan más las cifras que resolver los asuntos, que eso es lo terrible. El gobierno federal para los centros de atención de las mujeres se fueron. O sea, hay responsabilidad de todos los niveles de gobierno, esa es la realidad. Y con esto vamos a la pausa. Lo que haya que no se vaya. romper para que se entienda. Tras la aprobación de 8 de 9 municipios de la Policía Metropolitana, se fue posponiendo la toma de protesta del titular de la misma, el general Arturo González García. De manera sorpresiva, el domingo pasado el gobernador Enrique Alfaro anunció que finalmente se había dado un entendimiento con el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque y su presidenta María Elena Limón se sumaría al proyecto. Se habla de un cambio de acuerdos, sobre todo económicos, más aún cuando para el municipio representaba cerca de 260 millones de su presupuesto participar en el mismo. Trasciende que el gobierno de Tlaquepaque participa con sus reservas, dispuesto a salirse en cualquier momento de no estar conforme con algo y sin que se le apliquen las cláusulas que el que se va pierde aportaciones económicas, materiales y humanas. ¿Crees que deben los gobiernos municipales dar un plazo a la Policía Metropolitana para que dé resultados? Pues a que deben dar plazos, valdría la pena también que los den. Grosso modo, después de que ya se tomó protesta al titular, al comisario de la Policía Metropolitana, ¿qué es lo que se acuerda para que en realidad avancen las cosas? Uno, la Agencia Metropolitana de Seguridad, que ya existía, es la que cambiará de nombre para convertirse en la Policía Metropolitana. También van a modificar su razón de ser, su objeto, toda vez que solamente estaba elaborada para
diseñar políticas públicas, en esta ocasión ya será también para constituirse como un mando de coordinación metropolitana sin que desaparezcan las corporaciones municipales, sin que éstas destinen a sus elementos a esa otra corporación que se pretendía constituir y sin que destinen sus recursos, salvo por ahí una parte que podría servir para la operatividad, es decir, para pagarle al comisionado. Palabras más, palabras menos, lo que hoy se ha definido y se ha dado a conocer. Agustín. Pues la verdad es que con todo lo que tú estás describiendo no entiendo entonces cuál es la apuesta. Si se supone que la metropolización implica que aproveches de forma mucho más eficiente los recursos de los municipios, pero no los vas a afectar, entonces yo no termino de entender cómo van a hacer funcionar una policía metropolitana. ¿Es un mando único? Perdón, y se desaparecen las fronteras municipales. Es en lo que hasta el momento vamos. Yo creo que es un modelo, lo que han dicho es que es un modelo de transición entre el estatus actual, que es un modelo fragmentado, municipalista, y un modelo integrado, totalmente fusionado. Es decir, es una transición. A mí me parece bien que hayan utilizado la figura de la Agencia Metropolitana de Seguridad para no crear otra y dejar esta desocupada, otra OPD. En realidad hay un comisario que va a ser el comandante de la fuerza completa, pero van a seguir los comisarios municipales que van a coordinarse con este comisario que estaría por encima y van a decidir el gobernador y los alcaldes en esta Junta de Coordinación Metropolitana Policíaca. Pero básicamente el tema transfronterizo es la parte muy importante de pronto llevar refuerzos de un municipio a otro, cruzar fronteras, rotar personal y homologar, eventualmente ir hacia la homologación salarial. Yo creo que una metrópoli con la complejidad de esta, hace un momento decías las cifras de inseguridad. Ahora ONU Habitat habla de que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina y 20 y tantas en México, y entre está Guadalajara. Y en ese sentido, lo que estamos viendo con la reticencia o la falta de interés o de incentivos de parte de los alcaldes hasta ahora, pues es una absoluta descoordinación que ha dado pie a esto. Yo creo que es una buena noticia que finalmente se hayan sentado a negociar el gobernador Tlaquepaque y Zapopan, donde estaba la mayor tensión, y que hayan llegado a algún acuerdo paulatino. Esto no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero me parece que hay mejores condiciones para una coordinación, que es el tema finalmente que se está buscando con esto, y que supone, como en el caso de las mujeres y como en tantos otros, que el Estado le apueste mucho más en serio, que se metan más recursos y que esto, digamos, permita tener una fuerza más coordinada en la ciudad para que la Guardia Nacional, que es la otra parte, el otro componente de la ecuación, patrulle y se encargue del resto del Estado, que es un poco la apuesta del gobernador. Por eso el gobernador ha puesto tanta urgencia y tanta, digamos, prioridad a este tema, porque la Guardia Nacional se concentrará en el resto del Estado. Sonia. Yo creo que lo que terminaron haciendo fue más bien ceder ante los planteamientos que había hecho la presidenta municipal de Tlaquepaque, que desde el principio se había opuesto al modelo del organismo público descentralizado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, creo que en el fondo hablaban de un mayor apoyo con una fuerza mayor para cada uno de los municipios, los alcaldes perdían cierto control y ante algún incidente o alguna complejidad dependían de lo que sucediera en la Policía Metropolitana, cuando la responsabilidad de dar seguridad al municipio sigue siendo de las autoridades electas, que son los presidentes municipales. Y la otra parte que también era muy importante es lo que te permite la Constitución y que no fuera a derivar luego en un conflicto jurídico en virtud de que se están cediendo responsabilidades que en la legislación se marca muy claramente que no pueden entregarse. A partir de ahí creo que sí hay un cambio de fondo en el modelo con tal de incorporar a San Pedro Tlaquepaque, y creo que queda muy light esta nueva figura, aunque de cualquier manera me parece que es mejor que lo que había antes. Creo que no es para nada lo que había pensado el gobernador Enrique Alfaro, pero sí es mucho mejor que lo que se tenía, que son esfuerzos dispersos. Al final creo que es lo mismo que ha venido sucediendo siempre, la negativa de los alcaldes a ceder el poder que tienen o el control que tienen sobre sus policías. Algunos dicen que es por
por las ligas o por el control que pudiera haber con el crimen organizado. Creo que siendo bien pensados podríamos creer más bien que temen que no puedan cumplir con la responsabilidad que tienen de dar seguridad a sus gobernados, y en este sentido creo que se encuentra una figura en la que más bien pues se coordinarán. Ahora, el único riesgo que sí veo, y que lo hemos visto en todas estas estructuras nuevas que se han creado en materia de seguridad, es que ante cualquier desacuerdo que haya con el comisionado, vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, ahorita por la falta de coordinación y de ir en el mismo sentido del responsable general de la seguridad, del coordinador, con el fiscal. La realidad es que todo lo pasado, esta negativa de algunos alcaldes, como venía esta figura, pues torna mucho sentido, ¿no? Porque por una parte, bueno, ellos deben conservar el manejo del recurso económico, sobre todo cuando hablamos del ejercicio de presupuesto federal. Ellos deben de justificarlo y al final son los responsables de su buen manejo. Y es una cosa a la que temían, decían, si por algún motivo se desvía este recurso, el responsable voy a ser yo ante la autoridad federal. Y por la otra parte, no, pero ya se desvía, el recurso no tendría que ser para pagar salarios y lo usan para pagar salarios. Yo creo que más bien lo que temían es que al entrar en una bolsa se hiciera más claro, se evidenciara que el recurso no se está usando para equipamiento como marcan las reglas de operación. Y luego por la otra parte, bueno, también el tema de que si entrego mis elementos y en una de esas tengo un conflicto político y me quitan la seguridad para mi municipio, digo, yéndonos a esa otra parte que mencionaba Sonia de los malos pensamientos. El tema, se puede pensar bien, pero a mí me parece que está más que acreditado también que hay complicidades a ciertos niveles con la delincuencia organizada, y esto tendría que entrar en crisis si se hace un proceso metropolitano, porque entonces no se está en capacidad de cumplir con ciertos compromisos. No digo de los alcaldes necesariamente, yo digo que hay jefes de grupos, comandantes, que pueden tener este tipo de acuerdos, y uno lo ve, porque no funcionarían muchas cosas en la ciudad si no hubiera acuerdos entre policías y delincuentes. A mí me queda claro. Julio. Bueno, pues ya describieron muy bien de qué manera se fue modificando el acuerdo. Es una solución que al menos lucía necesaria, ¿no? Porque ha habido esfuerzos fallidos, algunos, de hacer una policía homologada desde los tiempos lo menciona mucho Agustina Enrique Álvarez del Castillo, con aquella, tengo entendido, policía intermunicipal de Cipriano a la Torre, ¿no? Tengo entendido creo que la era virreinal hubo algo, pero ahorita no lo traigo en la memoria. Bueno, pero ese es el que recordamos, luego que sí, claro, ha habido algunas, la Fuerza Única fue la más reciente y ahora la Policía Metropolitana. Hace 2 semanas, incluso aquí comentábamos que iba a terminar firmando María Elena Limón, se los comenté aquí, así fue, y pues al parecer, aunque fue en sus condiciones, supo negociar, es decir, finalmente terminó siendo más inteligente que otros alcaldes que nada más acataron. Le elevó el costo político del gobernador. Efectivamente le elevó el costo y era sensato, creo que era más riesgoso para Tlaquepaque quedarse fuera. Sí, claro. Lo más sensato fue haber firmado de entrada, pues entonces luce necesario, independientemente de las dudas, ya se firmó, están obligados a dar resultados, y nada más por último, lo que sí preocupa es que no va a ser pronto, porque esto no va a entrar luego. Hay que esperar primero que el plan de trabajo y que a 3 meses que se apruebe, y se requieren resultados inmediatos, claro, pero no va a ser pronto. Y 30 días para modificación de estatutos, claro, que me parece poco tiempo. Creo que lo que está en juego finalmente es en el proceso de la metropolitanización, que tiene que ver con basura, con parques, con seguridad, con agua, con muchos temas. Este es el más complicado de todos. De hecho, cuando surge el IMEPLAN y se plantea la primera agencia, es esta justamente, que es la más difícil. Entonces empezaron por lo más complicado, urgente, cuando en realidad ahora las que han caminado más han sido las de parques, la de basura, las de varias cosas, reglamentación y demás. Al final del día, ese cascarón que fracasó de la Agencia Metropolitana de Seguridad es el que ahora van a usar, paradójicamente, para darle salida jurídica a esta iniciativa. Pero si creo que lo que habría que pensar es que eventualmente los municipios tienen que ceder facultades y competencias. El municipio mexicano, sobre todo en el contexto metropolitano conurbado, está totalmente rebasado. No tiene sentido que los alcaldes peleen una competencia que los rebasa por mucho, que les cuesta mucho políticamente, para la cual no tienen dinero, y tiene mucho sentido metropolitanizarla. Lo que pasa es que hay como esta idea de que
todavía hay un tabú de que no existan instancias, autoridades intermedias entre el municipio y el Estado, Por el famoso cuando ese es un 115. tema totalmente de la posrevolución porfirista. Hoy en día las instancias intermedias son, digamos, las más apropiadas, multiniveles, en contextos metropolitanos. Entonces único tenemos ejemplo que pensar Y es que son exitoso, muchos los temas el en los CIAPA, cuales ¿no? está rebasado El agua, A ver, todos. pero el El CIAPA es agua, anterior al los tema sí. del IMEPLAN. De hecho, creo que es la Sí, por única supuesto. agencia metropolitana Lo único que existe. ha tenido Mocha. una larga historia. Bueno, Mocha porque la ciudad se desbordó. De hecho, está nomás sobre la mitad del área metropolitana. Pero digamos, en términos de cantidad de usuarios, seguramente el CIAPA atiende a 80% de los habitantes de la ciudad. Considerando por vivienda, atiende más de 1 millón de viviendas. Fuera del CIAPA, que en realidad es un ejercicio muy anterior, viene de la época de Flavio Romero Sí, de Velasco, en realidad el IMEPLAN no ha echado a andar ningún proceso que puedas decir en este momento que es virtuoso. Lo de la basura no es virtuoso. Lo de No, están comenzando el tema a de pensar calidad las del aire agencias. tampoco. No, claro que no. No, pero esas no van a salir. ¿Basura? ¿Tú crees que va a salir? Por supuesto Con que todos no. los intereses que todos cae los ahí No, hombre. Creo que es la más difícil. Pero tienen que empezarse a pensar esas cosas metropolitanamente. sí. Sí, tendría que. Ya no dan. El CIAPA tiene que Tenía que empezarse extenderse. a pensar hace como 20 años. Pues sí, pero es No, que más bien lo tendríamos que que tener tendría que resultados ya. pensar es que esos servicios se piensen como servicios y no como negocios. El momento que eso suceda, Exacto. seguramente podrás Cierto. caminar en lo demás. Y además quizá ni siquiera le corresponde al IMEPLAN porque es un instituto de planeación, no de gestión. Se está convirtiendo en la auténtica gerencia de la ciudad. Mi bici y otras cosas que le están aventando, me parece que tendría que ser otra naturaleza. Pero a lo que iba, el punto es que hay muchos servicios y muchos fenómenos que tienen más sentido metropolitanizados que como están Metropolizados. hoy. Metropolitanizados. Que municipalizados. De metrópoli. Metropolizados, Es entonces. metropolizado. Mira, le dieron Ajá. una sopa Pero de su metropolitano. propio chocolate. Sí. qué No, es gustín. Sí, pero es Metropolizado. metrópoli. A ver, bueno, eso, hacemos otro programa para discutir eso. Después hacemos eso. La cuestión es que todos funcionan mejor metropolizados. O sea, me queda clarísimo que es una sola ciudad. Sí, claro. Pero esto desde los años 90 se ha planteado. O sea, es impresionante cómo perdemos el tiempo discutiendo y no sucede nada. El IMEPLAN supongo que le pasa lo que a la Agencia Metropolitana de Seguridad. Es como el primer escalón para generar esa gestión metropolitana, pero todavía está en el nivel de las discusiones. O sea, es lo que me llama la atención. Empezó en 2015, ya vamos para 5 años y todavía estamos discutiendo. Claro, a mí lo que me sorprende es que los alcaldes sigan resistiéndose tanto a entrar a estos temas, aun cuando hay riesgos y demás, pero como si hubiera una autonomía, una soberanía que defender, cuando en realidad están totalmente inmersos en una ciudad donde sus fronteras se confunden y se mezclan y donde a todos nos conviene, por economías de escala, Pero es que por no integración de tenemos- servicios, cuestiones metropolitanas. A nivel general, a nivel federal, tendríamos que haber legislado de manera agresiva ya sobre el tema de las áreas metropolitanas, aunque se ha hecho. Ya la nueva ley de asentamientos humanos plantea muchos temas sigues metropolitanizados. sí, a nivel constitución necesitas mandar un mensaje más claro. Los municipios se siguen aferrando al 115 y a todas sus atribuciones. A ver, aquí donde se tendría que avanzar en realidad es en esa gerencia de ciudad, pero la gerencia De la ciudad concebida completa. de toda la Sí, no por ciudad, de toda la municipio. zona metropolitana, ¿no? Además la Y en están esto no han creciendo, querido ¿eh? entrarle en realidad los alcaldes. Pues imagínate qué desafío, ¿no? O sea, entrarle dicen, a mantener a los parientes pobres, ¿no? Porque tampoco le quieren entrar a los municipios que están más rezagados. Entonces ahí ya no les parece Es que ahí es donde tanta entra buena idea. el gobierno estatal, es decir, la instancia jerárquica superior entra subsidiariamente para compensar. Hay mecanismos de compensación en las grandes metrópolis pero la donde al prueba- más rezagado, por Es que ejemplo, esto es como ¿cuál es? cuando los ganaderos se juntan muchos para poder tener mejores precios de insumos, ¿no? por Digamos ejemplo, que cuando se el muro de replican Berlín diferentes... cayó y digamos, integraron a Berlín del Este, Así hubo es. un subsidio muy fuerte a esa zona de la ciudad para justamente integrarla Pero de manera fíjate muy qué rápida bueno que y lo lograr dices. una metrópoli muy, muy importante. ¿no? Hemos fracasado porque la zona metropolitana se creó desde principios de los 80 y Tonalá sigue siendo un municipio más rezagado incluso que Tlajomulco. Tonalá, que siempre fue el municipio que debió haberse levantado con esta metropolización, no ocurrió. Tonalá está no solamente Pero pasa rezagado. por los desfalcos trianuales que ha Entran tenido. otros municipios y rebasan a Tonalá. Algo pasa con Pero Tonalá. en todo el país La corrupción. Ya lo mencionó no hay Juan. una sola zona metropolitana del país
que funcione integradamente, articuladamente. Porque la Ciudad de México en realidad está rebasadísima. No, pero además son dos. Con el está Estado integrada de con el Estado de tendría México. que integrarse. Esfuerzos que claro, me es más parece complejo que todavía. van avanzando por mejor camino que los de la zona metropolitana de Guadalajara son en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que además es interestatal y ahí la llevan, claro. ahí la llevan. Yo tengo mis dudas. Puerto Y Vallarta no Durazo tiene una buena ponía gestión ejemplo de la territorial. seguridad de la laguna hoy en la laguna. mañana. Que este modelo es mejor, en la dice. rueda de prensa. Y dice, exacto, dice ¿Hablas que de esto es cuál, de mejor que la la de la Chapala? laguna. No, la No, laguna de la de Laguna, Coahuila, Durango, Sí, Coahuila. que es Ah, el muy Laguna. importante. Es que puso hoy un ejemplo de una corporación policíaca que según Durazo y según ¿Pero te Enrique acuerdas Alfaro lo había de funcionado bien. Que a tiene mano buenos alzada números. desaprobaron Así el es. sistema metropolitano de transporte. Esa Hace es poquito, otra un historia. clásico ya. Esa es otra historia. No, tiene razón Durazo y Alfaro cuando hablan de ese ejemplo de la laguna. Sí dio buenos resultados. Bueno, vamos con esto nosotros a la pausa. Continuamos enseguida, no se vayan. El partido Morena comienza a dar síntomas del mareo con el poder y dos de sus principales protagonistas escenifican un pleito por la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Martí Batres, que pretendía permanecer un año más al frente de la Cámara Alta, y Ricardo Monreal son los dos protagonistas. El primero denuncia que su compañero manipuló la elección para despojarlo del puesto. El segundo consideró injustos los señalamientos y aseguró que sus compañeros votaron en libertad. La senadora Mónica Fernández, obviamente impulsada por Monreal, se quedó con la presidencia. Sin embargo, el pleito ha generado divisionismo al interior del partido. Por ejemplo, la presidenta Yedkol Polensky cuestionó a Ricardo. Es vergonzoso que en el Senado se hagan esas maniobras, afirmó. El tema llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la acostumbrada mañanera lanzó un aparente regaño para ambos senadores. No ayudan quienes solamente piensan en sus intereses, dijo, para luego enfatizar en que la política es transformar, hacer historia, y para eso se requieren ideales, se requieren principios. Añadió que el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada, no tiene futuro. ¿Crees que los conflictos entre los senadores de Morena son síntomas de una lucha por el poder, donde gobernar a favor de los mexicanos pasó a segundo término? Son políticos. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a los comentarios de ustedes a propósito de los temas que hemos estado abordando en esta ocasión aquí en Controversia. Vamos a ellos entonces, junto con las respectivas preguntas. ¿Qué opinas sobre las voces que pretenden confrontar la violencia en contra de la mujer en México, que originó esta marcha y el vandalismo que se reflejó en las mismas? Vamos a sus comentarios. Eduardo Pérez dice, nadie está a favor del vandalismo, pero es increíble que el foco de este tema sea lo que hicieron las mujeres y no la agresión, violencia y crimen cometido por aquellos que deberían protegernos. Desacredita y destruye, dice en un hashtag. Muchas gracias por participar con nosotros, Eduardo. Muy amable. Los conflictos entre los senadores de Morena son síntomas de una lucha por el poder, donde gobernar a favor de los mexicanos pasó a segundo término. También se le está preguntando a propósito de lo que iniciaremos a comentar en estos momentos. Y dice Laura Susana, ¿no se habían dado cuenta? Muchas gracias, Laura Susana, también por participar con nosotros. Bueno, lo que es un hecho es que todo esto motivó que ayer, cuando ya comenzaban a surgir las inquietudes, no solamente Yedkol Polensky, sino varios secretarios y secretarias del gabinete, pues empezaron a reclamar por qué le estaban dejando todo a Ricardo Monreal, que estaba quedándose con todo el pastel. Quién sabe y hasta dónde le irá a alcanzar. ¿Con quién iniciamos a ver, David? Bueno, a mí me parece que hay dos temas importantes en esto que parece grilla interna de partidos y de políticos. Hay dos asuntos que vale la pena no perder de vista. Uno es que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República es alguien muy poderoso porque maneja recursos, es la representación institucional y es un poco el que
digamos, comanda la institución en su conjunto. Entonces no es un espacio menor, es un espacio importantísimo incluso para ganar o perder votaciones, para distribuir recursos, para otorgar la palabra, para abrir sesiones, para muchos propósitos. Entonces no es una figura decorativa como muchos piensan, es una figura sustantiva y sobre todo en el caso del Senado más importante el presidente de la mesa directiva que de la Cámara de Diputados, por lo, digamos, ajustado que están los números entre el oficialismo, Morena y sus aliados, y la oposición, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Entonces, por eso esa figura es importante. Y segundo, Olvidaste el porque... Y al PRI, tienes razón. Es que no Todavía supe qué existe. ponerlo, de qué lado ponerlo. No Pero supe, todavía existe. No supe si ponerlo como aliado de Morena o como parte de la oposición. Ya en serio, la otra cuestión importante es que esta, digamos, disputa por el poder y por esa posición revela que en Morena, en efecto, hay tribus, hay corrientes, hay expresiones, hay grupos políticos mucho menos cuestionados o menos armónicos de lo que se pensaba. Este es, digamos, el primer pleito abierto entre facciones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, donde gana claramente el coordinador de los senadores, Monreal, que es alguien que proviene del PRI, que tiene mucho oficio político, que en su momento hizo berrinche cuando no lo nombraron candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que ahora pues está teniendo muchos adeptos, ¿no? Que le En su sacó momento, provecho que le sacó mucho provecho berrinche. porque le valió esta coordinación de los Claro. senadores. Y en el caso de Batres, que es alguien más ideológico, que viene de la izquierda histórica, que es un excomunista y demás, pierde. Lo interesante también es que se mete la presidenta del partido a, digamos, apoyar a alguien en contra del otro, y eso me parece que habla de que en efecto se las ganó. Y se las ganó por 4 votos, es decir, no por un margen muy amplio, pero creo que está mucho más vivo y mucho menos cuestionado Morena de lo que se pensaba. Y hay quienes han visto también en el análisis este tema como un asunto de género, porque mientras las senadoras optaban porque la presidencia estuviera a cargo de una mujer, había inclusive también secretarias y secretarios, como ya mencionaba hace unos momentos, pues que querían que se reeligiera a Martí Batres, ¿no? Es decir, también hasta de esta manera lo consideran. Sonia, tu opinión acerca de ese asunto. A mí me parece que son mundana, estos Morena. temas que tampoco tienen tanta trascendencia. O sea, yo estoy de acuerdo con David en el sentido de la importancia de la presidencia de la mesa directiva, pero en función de la bancada y de lo que puede hacer esa bancada en cuanto a llevar la agenda del gobierno actual. En realidad, en la disputa interna eso no cambia porque todos los senadores de Morena tienen que votar en el sentido que les diga el presidente, no importa. En realidad, la autonomía de los poderes legislativos es mínima y más cuando son mayoría con respecto a quien ostenta el poder ejecutivo. Así que en esta parte me parece, pues, este tipo de cuestiones que vemos todo el tiempo en los partidos políticos. A ver, yo sé que es un partido chiquito, pero que nos puede servir de ejemplo lo que acaba de pasar en la elección interna del PRI, en donde a Moreno no le importó destruir a los otros candidatos, incluso a uno de los candidatos con un gran prestigio, con tal de quedarse con el control del partido. ¿Qué significa? Creo que a veces tiene más que ver con asuntos que no le importan tanto a la población y que pues son más relacionados con los privilegios. ¿Por qué? Pues porque la mesa directiva te permite más bien manejar el dinero, te permite resolver temas de personal, te permite también incluso controlar espacios, aunque ya se distribuyeron, pero al principio es importante porque es quien decide en qué oficina estás, que aunque la gente crea que a los políticos no les importa, es súper determinante, que si tiene ventana, que si le caben 2 mesas, que si tiene salita de espera. Todo esto que es verdaderamente intrascendente es lo que finalmente está en disputa en estos pleitos políticos. Y en los congresos, Julio, que está ahí, en realidad funcionan así, pues estos golpes se dan a cada rato, a veces vemos fracciones que son adversarias y que terminan aliándose para conseguir estos cargos solamente por disputarse dinero personal y espacios en oficinas. También habrá quienes lo piensen desde otra Y viene la perspectiva parte, mayor, por ¿no? supuesto, la parte política interna Claro, de definición de exactamente. candidaturas de cara al 21, por Así supuesto. es. Y al 21 y hasta para el 24 de julio.
Sí, fíjate que eso también está en este deporte del futurismo político en el cual los mexicanos somos expertos, tanto Batres como Monreal, pues desde ahora aspiran quizá a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero también están otras aspiraciones inmersas como la de la presidencia nacional del partido Morena, que claro que es importante al convertirse en el partido del gobierno y quizá en los deseos del presidente en partido de Estado, pero eso es otro cantar, ¿no? Y también podemos decir que a mí no me sorprende lo ocurrido en estos dimes y diretes porque primero la tribalización y el canibalismo político han sido características inherentes de la izquierda mexicana desde que tengo memoria. También en el PAN había la orden grupera, pero como que esa virulencia se ve más en la izquierda. En el PRI pues se suponía que eran disciplinados, sí se golpeaban, pero no lo exteriorizaban de esta manera como lo estamos viendo. Y segundo, que además de que Morena se suponía pues que es de izquierda, en realidad esta ebullición intestina se hace más patente porque ahí hay de chile dulce y manteca, ¿no? En Morena cabe desde Gaby Cuevas hasta Paco Ignacio Taibo ahora, ¿no? Entonces vemos que sale estos encontronazos, ya los ha habido, ¿no? Entre Jacob y Monreal, entre Tatiana Cloutier y Durazo, Irma Sandoval contra Sánchez Cordero en algunos momentos, ¿no? Vemos estos encontronazos y sí coincido con Sonia que aquí los encontronazos no son por ideología, sino por espacios de poder, porque pues si revisan los discursos de ambos, no aparece nada de ideología, nada de argumento que tenga que ver con la agenda legislativa, que sería lo que está en juego. Y por último, flaco favor le hacen al presidente López Obrador, porque si se mete, van a decir que es autoritario y que repite el partido hegemónico, y si no se mete, pues van a decir, mira, ni Morena puede controlar, menos va a poder controlar el país. Pero yo creo que sí se va a meter finalmente. A ver, yo creo que es una exhibida de lo poco institucional que es Morena. Depende mucho de la figura presidencial. Es evidente que sin pudor se pelean frente a las cámaras. O sea, eso es un espectáculo que no creo que estén muy orgullosos muchos militantes de Morena. En todos los partidos, ¿no? Sí, pero el viejo PRI, como bien decía Julio, y el PAN tenían como un poquito más de respeto por las formas. Me parece que no hay interés en preservar las formas y en exhibir su escaso espíritu institucional. Y está el estilo de las tribus. A mí me parece, sin embargo, que el presidente, habría que preguntarle, yo creo que íntimamente el presidente preferiría, yo poniéndome un poquito a especular, a Monreal, porque Monreal es, por ser como Andrés Manuel López Obrador, un expriista, tiene ciertas características más de negociar. Me parece que el Senado está más, no me parece, es un hecho, el Senado, en las grandes discusiones de reformas, ahí se han detenido muchas, porque ahí hay una fuerza de la oposición más importante. Entonces ahí se paralizan muchas cosas. Sí, claro. Necesitas a alguien que coordine, que tenga más esa capacidad de generar acuerdos, y me parece que en eso se lo lleva años luz Monreal a Martí Batres. De entrada que está no descalificó a Martí, ¿eh? Él no se metió en ese... Yo creo que si Morena se quiere consolidar como un partido más serio que trascienda al presidente, necesita más personajes con todos los turbios que son, como Monreal, que personajes como Martí Batres. O sea, no te sirve de nada un personaje dogmatizado que no resuelve nada porque no sabe sentarse y ceder, a uno que tiene toda la vida haciéndolo. Y creo que de algún modo esto nos demuestra cómo Morena en realidad recupera usos y costumbres muy propios de la política mexicana. Los partidos funcionan así, Agustín, todos. ¿Y cuando? Sí, de acuerdo, pero los personajes que negocian por eso tienen vida más larga en los partidos. ¿Por qué Diego Fernández de Ceballos fue un elemento tan importante en el Partido de Acción Nacional? Era un tipo que se sabía sentar con los rivales y sabía negociar. Ese tipo de políticos son muy valiosos en los partidos, más allá de la valoración que haga la opinión pública, en la vida de los internos de los partidos son valiosos. Bueno, ojalá ese tipo que de ninguno personajes. sea como Diego Fernández. Y yo creo que en algunos aspectos ojalá y sí lo fuera. Hay otro tema por el cual la mesa directiva cobrará más importancia aún en el Senado. Ya habíamos dicho que en el Senado la oposición es donde realmente hay oposición, donde no hay una mayoría absoluta de parte de Morena y sus aliados, pero además ahora con la nueva dirigencia del PRI
no está claro cómo vayan a jugar los senadores del PRI. Entonces todavía se va a volver más crítico los equilibrios en el Senado, y el presidente de la mesa directiva en tanto asigna recursos, pero también tiempos y mete agendas y desahoga asuntos, se vuelve muy, muy importante. Y yo coincido en que alguien con el oficio de Monreal me parece que puede tener una mejor gobernabilidad de la Cámara que alguien que es mucho más... No, tienes razón, estamos hablando ni siquiera de la senadora, tienes toda la razón. José Ángel es la senadora que es del equipo. Pero bueno, todo indica que solo estaba, ella sí, ornamental, que el que va a mover los hilos es Monreal. Absolutamente, pero bueno. Se necesita ese oficio político porque él necesita sacarle al presidente las cosas. El presidente trae una ambición de reformas muy importante, necesita gente con oficio que le saque adelante esos procedimientos. Me parece que es normal. Muy probablemente va a entrar el presidente para ponerle el estate quieto a Martí. Ahora nada más hay que recordarle también a Ricardo Monreal que tiene algunos pendientes, ¿verdad? Recuerdan ustedes que entre los anuncios que hizo... No, ¿cómo sabes? Si no en la retransmisión de mañana seguramente nos estará viendo. Pues acuérdense de la propuesta que hizo de bajar las comisiones bancarias, por ejemplo. Las comisiones, sí. Creo que es la única que ha hecho, ¿no? Eso ya duerme el sueño de los justos. Él dijo que después lo iba a tomar. No, pero pues, ya no. Se pueden decir muchas cosas. Yo creo que como pinta la crisis también financiera, va a ser una medida incluso necesaria muy pronto. O sea que pero con consenso de los grupos bancarios. Claro. Ya no va a ser a chaleco. Va a decir, yo lo saqué, yo soy el pionero, pero claro, yo creo que los grupos bancarios en un momento dado tienen que empezar a pensar que necesitan bajar sus costos país si quieren que sea viable el país en el corto o mediano plazo. O sea, es una tendencia internacional. Sí. Que aprovechando que nos quedan algunos minutitos, me parece que podríamos hablar un poquito también acerca de esta decisión del Banco de México de bajar la tasa de interés. Acorde con las políticas globales que están buscando justamente reducir, y en el caso mexicano retener capitales, porque a pesar de tener tasas altas, ha habido una, pues no fuga de capitales en el sentido, digamos, tradicional, sino simplemente que han estado llegando menos inversiones, menos capitales a México, y por razones distintas, pues hay la necesidad de ajustar la tasa, aunque pues sigue siendo de 8 puntos, que es bastante competitivo en el mercado internacional, pero quizá el país no sea tan atractivo. Los economistas, yo no soy especialista, pero los economistas lo que dicen es que era obligado bajar eso y obligados a hacer otros ajustes para poder hacer de México un país interesante, rentable, competitivo, atractivo, para que esos capitales no se muevan a otras partes. Ahí está el caso argentino, que a pesar de haber hecho esos ajustes, pues tuvo una fuga de capitales, ahí sí, de manera tradicional, muy, muy fuerte, a raíz digamos, de la sacudida política de las primarias entre los partidos oficialista y peronista, y donde aunque se ajustó, pues ya hubo una devaluación muy grave, ya hay una fuga de capitales muy importante, y a pesar de haber ajustado las tasas de interés, no lograron retener los capitales. Creo que en el caso del Banco de México, que es quien toma las medidas de política monetaria, sí hay, creo, una autonomía, sí hay un respeto. Creo que es uno de los pocos, si no es que el único organismo público autónomo con el cual no se ha metido el presidente de la República. Entre otras razones porque tiene ahí a alguien de mucha confianza y porque el banco pues, es muy sólido y ha tenido una trayectoria y un comportamiento y unas decisiones que han sido valoradas por propios extraños. Ahora, ¿por qué no le sale del todo? Bueno, Estados Unidos también está compitiendo fuertemente y está reteniendo muchísimo capital. Esta es parte de los éxitos económicos de Donald Trump, ¿no? Entonces, de repente, el contexto internacional no termina siendo el más favorable. Y creo que también, aunque no se mete con el Banco de México el presidente, las medidas que ya hemos señalado desde el principio de su gobierno, como el tema del aeropuerto, pues terminaron pasando factura respecto a la confianza de los inversionistas en el país. Eso. Me parece que ese es el que pega un poco más. Y dicen, como comentaba David, los que saben que esta acción también de reducir la tasa de interés, lo que sí hará es impulsar el consumo interno, aunque también, por la contraparte, traer el riesgo inflacionario. Pero bueno, habrá que ver. Esa parte tendremos que esperar, que nos dicen, como ha dicho David, los expertos. Así es. Algo que nos falte, nos queda un minutito por agregar en torno al tema de Morena, Senado y de otras tantas políticas que puedan venir al futuro. Nadie.
Callados. Digo, pues, a fin de cuentas, como dice Sonia, esto es la política de los partidos, esto es clásico y tradicional de los partidos. Se está configurando un proyecto hegemónico y Morena es eje importante para el presidente. Y el otro tema es la reforma político-electoral, que creo que o va a ser hacia mediados del próximo año o hasta después de las elecciones. Pero en todo caso, creo que lo que está sobre la mesa es la reducción de las prerrogativas, reducir el financiamiento de los partidos, que es un reclamo social histórico y al cual ahora Morena apoya mucho. Paradójicamente ahora es el PAN y el PRD los que se oponen a esa medida y el PRI anda todavía sin definir. Es que esas reducciones le convienen al partido grande. Siempre. No, al partido del poder. En el partido del poder, en este caso, al grande, pues. Pues compañeros, nos vamos. Gracias. Muy amables. Buenas noches. Pásenla bien.